Buenas tardes, profesor. El día de hoy venimos a presentar la primera parte del proyecto de campo eléctrico de física número 3. Los integrantes de este grupo son María Paula Moreno, Lina Vanessa Flores, Karen Forero Herrera y quien le habla, Arnulfo Esquivel. Vamos a empezar con la introducción del proyecto. En este proyecto se ven reflejados dos ejercicios basados principalmente en el campo eléctrico, una distribución volumétrica de carga. Estos ejercicios fueron analizados y posteriormente resueltos para así poder realizar un esquema gráfico, el cual describa al 100% la variación del campo eléctrico en función del radio. Esta parte de la gráfica es la parte número 2, por lo tanto es en la entrega número 2 y en esta exposición no va a ser explicada. El tema principal es la electrostática, tomando como base la carga y la densidad del vacío. Todo esto será explicado con más detalle por medio de los procedimientos matemáticos requeridos. La ley de Gauss es el método por el cual se van a solucionar los ejercicios propuestos. En esta se utiliza una distribución de carga que tiene una simetría sencilla. La ley de Gauss es una adaptación matemática al concepto de flujo, el flujo de campo eléctrico. Este es una magnitud escalar que representa el número de líneas que atraviesan cierta superficie, por ejemplo, estas líneas de acá. El número de líneas de campo dependen directamente de la orientación de la superficie con respecto a estas líneas de campo. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando la superficie es paralela a las líneas de campo, ninguna de ellas atraviesa la superficie, como en el punto número A, que las líneas de campo van paralelas a la misma superficie, por lo tanto es igual a cero estas líneas de campo. Por el contrario, cuando la superficie es perpendicular al campo, como en el punto número D, en este caso su flujo es máximo. Ahora, los ejercicios a realizar tienen como superficie gaussiana una esfera y se deberá calcular el flujo de un campo que pasa a través de ella. La ley de Gauss determina que el flujo eléctrico en una superficie está dada por esta primera ecuación, que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada en la superficie sobre epsilon sub 0, siendo epsilon sub 0 la permitividad del espacio libre. En la segunda ecuación se determina la carga eléctrica, pero en un punto determinado de toda la superficie gaussiana, que en este caso va a ser la esfera, y su ecuación viene dada por el flujo eléctrico en este punto, que es igual a la integral cerrada, porque es una superficie cerrada, por E, que es la línea de campo en ese punto, por un ds, que es el diferencial de superficie. Este diferencial de superficie es un vector o una línea perpendicular a la superficie por la cual pasa este campo eléctrico. Para poder unificar la ecuación número 1 y número 2, tenemos esta que está aquí al final, y esta en general es el resumen de la ley de Gauss. Bueno, para desarrollar el primer ejercicio vamos a tener una distribución volumétrica de carga. La primera densidad va a ser 4/3 menos r al cuadrado sobre a al cuadrado para unos límites de 0 menor a r y menor a a. La segunda densidad es de 0 para unos límites de r mayor a a. Vamos a calcular el campo eléctrico y posteriormente dibujar la gráfica en función de r. Esta esfera representa la cantidad de carga y la esfera subrayada amarillo es la esfera que contiene la densidad, que es variable. Nuestro objetivo es encontrar el campo eléctrico que genera sobre esta esfera. Para hallar la cantidad de carga, siendo Q la cantidad de carga, utilizamos la siguiente fórmula. La integral de ρ sub r por dB, siendo dB la cantidad de superficie de una esfera, densidad volumétrica de una esfera, siendo dB igual a 4pi r al cuadrado por dr, que mi compañera les explicará a continuación. Bueno, para encontrar la cantidad de carga distribuida que está contenida en esa región, como le dijo mi compañera, utilizamos la fórmula de carga total. Entonces, tenemos que ρ sub r es la densidad en función de r. Y en el primer ejercicio nos dice que esta densidad es igual a ρ sub 0, 4 sobre 3, menos r a la 2 sobre a la 2. Por otro lado, como nos dicen que la densidad de carga es volumétrica, consideramos dB como un elemento de volumen en coordenadas esféricas. Y esto quedaría que dB es igual a r al cuadrado seno de teta de r de teta de phi. Según la teoría, esto se convierte en una integral triple evaluada de 0 a 2pi, de 0 a pi, de 0 a r y reemplazaríamos dB. Al integrar toda la superficie nos da que la densidad de carga volumétrica es igual a 4pi r a la 2 por dr, que sería el área de esta superficie.
La función que nos dan es una función definida para r menor o igual a y nos dicen que valdría 0 cuando r es mayor a. Entonces, los límites de esta integral irían de 0 a r para encontrar el campo eléctrico en la parte interior del radio A. Y el campo exterior, pues, sería nulo. En la siguiente, por favor. Ya teniendo estas tres cosas claras, procedemos a reemplazar ρ sub 0 y dB, y al reemplazar dB tomamos como constante el 4pi, y al reemplazar ρ sub r tomamos como constante el ρ sub 0. Y multiplicamos 4 sobre 3 menos r a la 2 sobre a la 2 por r a la 2 por dr. Ya integrando y posteriormente evaluando los límites de 0 a r, nos queda que la carga es igual a 4pi, ρ sub 0, 4 sobre 9 r a la 3 menos 1 sobre 5 a la 2 r a la 5. Ahí podemos factorizar el r a la 3, entonces nos quedaría que la carga interna total es igual a 4pi, ρ sub 0, r a la 3, 4 sobre 9 menos 1 sobre 5 a la 2, r a la 2. Bueno, el teorema de Gauss establece el flujo del campo eléctrico. Ya encontrada la carga, podemos acudir al teorema de Gauss para hallar el flujo eléctrico. En este caso, el campo eléctrico no es uniforme y para calcular el flujo eléctrico tendríamos que dividir la superficie en pequeños elementos de área superficial, es decir, un delta de A. Y en este caso, el flujo sería una sumatoria, la sumatoria de los productos de las áreas por el campo eléctrico que atraviesa cada uno de estos elementos. Sin embargo, esta sumatoria se puede transformar en una integral de superficie, el campo eléctrico por el de A. Viendo aquí, sería la integral por el coseno del ángulo. Sin embargo, el coseno del ángulo es 0, ya que los vectores tienen la simetría esférica. Por tanto, son paralelos y el ángulo es 0 grados. Evaluando el coseno es 0, que es igual a 1, tendríamos la integral y tomando el campo eléctrico, la sacamos de la integral como una constante y tendríamos como resultado el flujo eléctrico, que es igual a el campo eléctrico por 4pi por r al cuadrado, que sería la superficie cerrada. En forma general, el teorema de Gauss dice que teniendo en cuenta el flujo eléctrico va a ser la cantidad de carga sobre la permeabilidad del vacío, que es epsilon sub 0. Entonces lo que vamos a hacer aquí es despejar el campo eléctrico y después reducir los términos. Nos daría como resultado que el campo eléctrico es igual a 11 ρ sub 0 al cubo sobre epsilon sub 0 por 45 r al cuadrado, siendo eso el campo eléctrico interno. Por último, vamos a sacarle la norma al campo eléctrico ya obtenido. Y entonces, al sacar la fórmula, esto quedaría igualmente el campo eléctrico. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a hacer para R igual a. Para esto es para dejarlo en términos de R y poder graficar posteriormente para poder señalar cuándo es el valor que toma, cuando R es igual a A, cuando R es menor que A y cuando R es mayor que A, y poder entender qué pasa con el campo eléctrico en las diferentes regiones. Teniendo la solución del ejercicio número 1, podemos pasar al número 2. En este se debe hallar el campo eléctrico según la distribución, pero en este caso tenemos densidades distintas según otro tipo de radios. Entonces, realizamos una gráfica previa para poder realizar los cálculos de una manera un poco más sencilla. En este caso tenemos un radio mayor a A y menor a A medios. El radio mayor a A vendría siendo todo lo que está por fuera de la circunferencia gaussiana, que es la que estamos determinando. Es decir, que todos los valores que están, la densidad que está por fuera de esa esfera vendrían siendo iguales a 0, la densidad es igual a 0, y lo mismo sucede con los valores que se encuentran menores a medios, que es esta línea azul. Todos los datos que están en este sector de acá son iguales, su densidad es igual a 0. Por el contrario, cuando tenemos un radio mayor a medios, pero menor a A, que es ese sector de acá, tenemos una densidad igual a ρ sub 0 por r a la 3 a la 3. En este caso, en este espacio de acá es donde vamos a calcular el campo eléctrico.
Bueno, tomando ya como base que los radios, que la densidad es igual a cero, entonces para R's menores a medios y R's mayores a, tomamos que reemplazando la densidad igual a cero, por lo tanto toda la operación daría igual a cero. Ahora, lo que más nos interesa es el radio, que es mayores a medios y menores a A, porque la densidad es variable. Entonces aplicamos la misma ecuación del campo eléctrico, botándonos dos opciones. La primera opción es tomar el diferencial de volumen como r al cuadrado por seno de tita y sus tres diferenciales, que es de r, de tita y de phi, dándonos una integral triple. O tenemos la opción 2, que es un poquito más pequeña, que es tomando 4pi r al cuadrado por el de r, dándonos una integral normal. Pero en esta ocasión vamos a coger la opción 1 para que quede un poquito más expresado y mejor explicado el problema. Eligiendo la opción 1, tendríamos que las R's en la parte superior y en la parte inferior se cancelarían, dándonos la segunda línea. Teniendo esa segunda línea, buscamos sacar las constantes, la parte que no tiene variación, por fuera de las tres integrales, como notamos en la tercera línea. Teniendo ya esta ecuación, lo que planteamos es dividir las tres integrales con sus respectivos límites, que es de 0 a 2pi, de 0 a pi, y la más importante, de a medios a r, que es el radio de la franja azul que explicaba mi compañera. Cada integral tiene sus diferenciales de área y sus respectivas variables, como se nota en la imagen. Solucionando las integrales y evaluando límites, anteriormente dicho, nos encontramos que haciendo la simplificación, haciéndolo a parte algebraica, damos como resultado un campo electromagnético de epsilon sub 0 por 16r a la 4 menos a la 4 sobre 64 epsilon sub 0 por a la 3 y su vector unitario. Le sacamos la norma a este campo, entregándonos que como es en un solo eje, encontramos que la raíz se cancela con el cuadrado, dándonos como resultado, siguiente por favor, dándonos como resultado la misma ecuación de campo. Tomando que para poder graficar, que es el siguiente paso para la siguiente entrega, tomamos que R es igual a, es un paso fundamental en los dos problemas, tanto como en el primero como en el segundo, para que todo quede en términos de R. Haciendo su igualación y reemplazando, podemos simplificar las R superiores con las inferiores, dándonos un ρ sub 0, 15 por 15R sobre 64 epsilon sub 0 y su vector unitario. Por último, encontramos la solución del problema 1 y la solución del problema 2 a la espera de sus respectivas gráficas y análisis. Muchísimas gracias.